O estás muy enamorada, o estás muy preocupada. Me dijo mi suegro aquella mañana mientras me observaba fijamente, porque según veo hay un brillo extraño en tus ojos. ¿No será que tú? Pero yo no lo dejé terminar. No, suegro, claro que no, eso sí que no, respondí demasiado rápido, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. No quiero volver a vivir el dolor de ser abandonada, rechazada y olvidada como un trapo viejo. Bajé la mirada de inmediato, porque sabía que si sostenía sus ojos unos segundos más, él terminaría descubriendo todo lo que llevaba oculto en secreto desde hacía meses. Desde que mi esposo se marchó con aquella mujer más joven, la casa se había convertido en un lugar silencioso y frío, un sitio donde hasta el sonido de mis propios pasos me hacía sentir sola. Pero en medio de todo ese abandono, mi suegro había sido la única persona que permaneció a mi lado. Él preguntaba si ya había comido, si estaba descansando bien, si necesitaba dinero o simplemente a alguien que me escuchara. Y aunque al principio pensé que solo era lástima, con el tiempo entendí que era algo mucho más profundo, era cariño verdadero, de ese que aparece cuando todos los demás desaparecen. Lo peor era que yo tenía miedo de decepcionarlo. Porque él siempre me trató como a una hija, siempre me defendió incluso cuando su propio hijo comenzó a olvidarse de mí, y yo sabía que lo que estaba pasando dentro de mi cabeza no era correcto. Porque sí, yo ya había puesto mis ojos en alguien más. Y cada vez que intentaba negarlo, el sentimiento se hacía más fuerte y más peligroso. No, suegro, enamorada no, le dije al fin intentando sonreír. Preocupada, tal vez un poco. A veces una hace planes creyendo que la vida será de cierta manera, y luego todo cambia de un momento a otro. Él guardó silencio unos segundos, y después suspiró como si cargara también con culpas que nunca decía en voz alta. La vida puede ser injusta, murmuró, pero eso no significa que debas perderte a ti misma por lo que pasó. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Porque nadie me hablaba así desde hacía demasiado tiempo. Nadie se detenía realmente a escucharme. Entonces tomó mi mano con suavidad, como un padre intentando consolar a alguien roto por dentro. Me duele verte sufrir, continuó. Y lamento mucho que mi hijo no haya sabido cuidar lo que tenía. Y aunque no lo creas, he pensado mucho en esto, tú ya esperaste demasiado, y sabes muy bien que mi hijo no volverá. Creo que debes pensar en rehacer tu vida. Mira que aún estás joven. Sentí un escalofrío recorrerme completa, porque él no sabía que esas palabras eran precisamente las que más me atormentaban por las noches. Yo sí había pensado en rehacer mi vida, pero no con cualquier hombre. El problema era que la persona que estaba comenzando a ocupar mi mente no era adecuada. Y mientras más intentaba alejar esa idea, más presente se volvía. Pues suegro, la verdad no he pensado mucho en eso, mentí mientras apartaba la mirada. Él soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. Bueno, en todo caso piénsalo, porque estoy seguro de que hay más de uno que estaría encantado de compartir la vida contigo. Yo me reí también para disimular el temblor en mis manos. ¿No será más bien que usted ya no quiere que yo esté en esta casa? Él se rió con ganas, porque esa era una de nuestras bromas habituales. Claro que no, al contrario, ojalá nunca te vayas y seas tú quien me despida en mi último suspiro. Pero no puedo ser egoísta, también debo pensar en que aún eres joven y mereces volver a ser feliz. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que él imaginaba. Porque el brillo que él había visto en mis ojos, no era tristeza ni preocupación, era miedo. Miedo de que tarde o temprano él descubriera que la persona que estaba ocupando mis pensamientos era alguien demasiado cercano, alguien que jamás debió convertirse en mi refugio. Y mucho menos en la razón secreta por la que mi corazón volvía a latir con fuerza. En eso entró mi cuñado, y con su alegría de siempre dijo, «Uy, pero esta cocina huele muy delicioso». Mi suegro le dijo, «Siéntate, hijo, ¿y tu mujer no se ha levantado todavía?» «No, ella aún sigue descansando», dijo él. Entonces yo dije, «Es porque como hoy no era su turno de cocinar, yo también hago lo mismo cuando no es mi turno». «Bueno, los dejo que tengo que salir a hacer una diligencia», dijo mi suegro, se levantó y salió. Entonces mi cuñado me dijo en voz baja, acercándose demasiado a mí mientras yo recogía los platos de la mesa, «Entonces, cuñadita, ¿ya lo pensaste? Mira que la vida se va como agua,
y si no aprovechamos ahora, mañana solo queda el recuerdo de haber podido vivir con intensidad. Yo me quedé quieta unos segundos. Cerré los ojos y respiré profundo, porque aquella no era la primera vez que él insistía con lo mismo. Desde hacía semanas buscaba cualquier momento para quedarse a solas conmigo, para lanzarme indirectas, para decirme que yo merecía un hombre que sí supiera valorarme. Y aunque al principio pensé que solo eran comentarios sin importancia, después entendí que hablaba completamente en serio. Lo miré fijamente y le dije, tienes razón, yo lo he pensado muy bien. La verdad me he quedado madrugadas enteras pensando en esto, y ya tomé una decisión. Él sonrió de inmediato, como si ya supiera cuál sería mi respuesta. Pero esa sonrisa comenzó a borrarse cuando continué hablando. No quiero que vuelvas a hablarme de este tema. Porque nunca voy a ceder a lo que tú dices. Su expresión cambió por completo. ¿Pero por qué, mujer? No me digas que todavía sigues esperando a mi hermano. Yo negué lentamente con la cabeza, no, al fin perdí la esperanza de que él vuelva. Pero también sabes el dolor que me causó enterarme de que andaba con alguien más. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese mismo dolor sería el que yo causaría a otra mujer que no lo merece. Porque ninguna mujer merece pasar por algo así. Él intentó acercarse más, pero yo retrocedí un paso. Si tú ya no quieres a tu esposa, entonces háblale con sinceridad. Pero no quieras que yo haga lo mismo que hizo tu hermano. Yo no voy a convertirme en plato de segunda mesa de nadie. Mi cuñado apretó la mandíbula y bajó la mirada por un instante. Tú exageras las cosas, murmuró, lo nuestro podría ser diferente. No, le respondí firme, las traiciones siempre empiezan con personas diciendo que será diferente. Y fue justo en ese momento cuando escuchamos una voz detrás de nosotros. Vaya familia la que me tocó, sentí que la sangre se me fue al rostro. Mi suegro estaba parado en la entrada de la cocina. Ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta de que él todavía no había salido de la casa. Y por la expresión dura de su rostro, entendí que había escuchado absolutamente todo. Miró primero a su hijo y luego negó con decepción. ¿Cómo es posible que quieras hacer una cosa así? Eres igualito a tu hermano, lamento mucho que ninguno de ustedes saliera a mí. Mi cuñado intentó hablar, papá, no es como usted piensa. Claro que sí lo es, lo interrumpió él con enojo. Porque un hombre decente no anda buscando a otra mujer bajo el mismo techo en que vive. Yo sentía ganas de llorar, no por mí, sino por aquel hombre que una vez más terminaba decepcionado de sus hijos. Mi suegro suspiró cansado y luego dijo algo que me dejó helada. Ahora tenemos que ver cómo hacemos, porque bajo este mismo techo ya no podemos vivir todos. Yo bajé la mirada y sentí un vacío enorme en el pecho. Porque aunque yo no había hecho nada malo, entendí que mi presencia en esa casa comenzaría a traer problemas, rumores y discusiones. Y lo último que quería era destruir la paz del único hombre que realmente me había tratado con cariño, desde que mi matrimonio se vino abajo. Entonces hablé casi en un susurro, tiene razón suegro, creo que aquí la que sobra soy yo. Él me miró sorprendido, así que mañana mismo me iré de aquí, y, gracias por todo. A la mañana siguiente, mientras terminaba de guardar mis cosas en una maleta vieja, él tocó suavemente la puerta de mi habitación. Cuando entró, llevaba unos documentos en la mano. Antes de que te vayas, me dijo con calma, necesito que leas esto. Fruncí el ceño confundida y tomé los papeles. Pero cuando vi mi nombre escrito en aquella escritura, sentí que las manos me temblaban. Suegro, ¿qué es esto? Él suspiró profundamente, es una de mis casas. Desde hoy estará a tu nombre, yo lo miré sin poder creerlo. No, no puedo aceptar algo así. Claro que puedes, respondió. Porque tú llegaste a esta familia siendo una buena mujer, y no es justo que termines pagando por los errores de mis hijos. Las lágrimas comenzaron a correrme por las mejillas. Y mientras él me abrazaba como si quisiera protegerme del mundo entero, no pude evitar pensar que a veces las personas que menos esperas, terminan convirtiéndose en el verdadero hogar que la vida te negó antes. A veces, la vida no te aleja de ciertas personas para castigarte, sino para enseñarte que el verdadero amor jamás nace de la traición, sino del respeto. La sinceridad y la paz que alguien es capaz de darle a tu corazón cuando más roto está.
quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.